Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Profe. Buenos días con todos. Buenos días, Bien, profe. vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, justo en donde nos habíamos quedado ayer. Estábamos tratando de ver cuáles son las afectaciones a nivel del stack y del heap cuando nosotros, por ejemplo, enviamos como parámetros referencias y no enviamos como parámetros, habíamos visto ayer, tipos de datos primitivos y decíamos que Java, cuando crea los parámetros para un método, lo que hace es en ese instante obtener una copia de lo que tiene, que tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Por una parte, tenemos las variables con las cuales estamos enviando como parámetros a nuestro método, por ejemplo, calcular sueldo. Y tenemos los parámetros que recibe nuestro método calcular sueldo. Veíamos que Java lo que siempre hace es tomar una copia de lo que tienen estas variables. Es decir, Ana y Juan, que están en el stack, lo que va a hacer es crear una copia cuando se ejecute este método. Entonces, digamos que algo así. Este es nuestro punterito que nos indica que se ejecuta. Viene aquí, se ejecuta el crear una persona, Ana. Y entonces Ana, cuando le creamos, le damos el new. Como es una instancia, se va a guardar en el heap, ¿cierto? Y en el heap, ¿qué vamos a tener? Va a buscar un espacio de memoria para cada uno de sus atributos. Entonces, en ana.nombre guardará Anita y en ana.sueldo ganará el sueldo asignado. Cuando se ejecute la siguiente línea, Juan, lo que hará es buscar un espacio de memoria también para esta variable Juan. Adicional, en el stack se coloca en Juan el valor donde empieza ese objeto. Y entonces es ff02 y busca el espacio de memoria para la variable nombre, ¿cierto? Para el atributo nombre y coloca ahí Juan Carlos. Y en sueldo colocará los 300, ¿cierto? Y en otro espacio de memoria. Pero en el stack se guarda donde inicia ese objeto, en la FF02. Cuando viene acá y va a ejecutar este método, calcular sueldo, y se ingresan estos dos parámetros, Ana y Juan, lo que ocurre es que todas las variables que tiene el método calcular sueldo, porque el control se va acá, ¿no es cierto? Y entonces aquí en el stack se van a crear otras variables. Se crea P1, ¿cierto? ¿Y qué le coloca como valor? Lo mismo que hacía siempre el Java con las variables primitivas también. Copia lo que tiene Ana, ff01. Y crea el segundo, que es la P2, y le copia lo que tiene, ¿quién le estamos mandando como parámetro? Juan, ff02 le copia, ¿sí? Y aquí se crearon estas variables P1 y P2. Y luego dice, a través de P1.sueldo, coloque el sueldo multiplicado por 1.4. Entonces, para ejecutar esta línea, lo que va a hacer es, se va, ¿dónde está el objeto P1 FF01? Punto sueldo, eso está aquí. Y entonces en sueldo coloque por 1.4. Digamos que no era 1.4, que sí es el valor real con el que calculan las. Que sea más fácil para mí, le vamos a poner 1.5. Y en sueldo dice coloque el sueldo por 1.5. Esto significa que esto de aquí se calcula y se coloca en 300. Lo mismo se va acá y dice P2. P2, ¿dónde está apuntando? FF02. Se va a FF02, busca punto sueldo y ahí coloque. Tome el sueldo de ahí, los 300, y multiplique por 1.5. Eso se convierte en 450. Luego dice retorne el P1.sueldo. P1 dice FF01, punto sueldo, tiene 300, más FFP2, FF02,
punto sueldo 450. Sumar a los dos, 750. Y retorna, ¿no es cierto?, en los 750. Y aquí, cuando hace este return, se crea acá en el stack en qué variable va a retornar, en la t. Y como esta t es doble, ahí se va a asignar lo que le devuelve el retorno, 750. Tenemos la t. El instante en el que salimos del return y le devuelve el control al main, digamos que tuviésemos tenido otra línea de código que diga, qué sé yo, imprimir el sueldo. Print. ¿Sí? Ya, así de sencillo. Lo que ocurre aquí en el stack es que se eliminan todas las variables locales que tenía este método. Esto se libera. Solo las variables del contexto del main. Ana, Juan y la T. Y luego ya puede imprimir 750. Pero ¿qué ocurriría si aquí nosotros mandamos a imprimir otra vez punto sueldo? Lo imprimimos también Juan punto sueldo. Dice Ana. Ana está en la FF01. Punto sueldo. Viene aquí. ¿Cuál es el sueldo? 300. Y nos va a sacar a pantalla 300. Aparentemente, cuando entramos al método con los parámetros Ana y Juan, se cambiaron estos parámetros, estas variables, de hecho, estos objetos. Ana y Juan fueron cambiados. Ya no tiene el sueldo 200 y 300, sino que tiene 300 y 450. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurrió? Porque los parámetros fueron referencias. Y entonces, cuando son referencias, los cambios que se pueden hacer dentro del método se van a mantener. Pero la explicación no es porque Java maneje un paso de parámetros por referencia. Es porque los tipos de datos que utilizamos como parámetros son referencias. Y como son referencias, en el stack lo que tenemos son direcciones de dónde empieza el objeto como tal, direcciones de dónde, del heap. Y entonces, como hemos ido a cambiar directamente en el heap con estos variables P1 y P2 que son como punteros, ¿no es cierto?, que se pusieron algún rato en el stack y con ellos accedimos a todos los atributos del objeto y los pudimos cambiar. Y entonces parecería que cuando yo entro al método, los objetos fueron cambiados. Es decir, en teoría, ¿qué es el paso de parámetros por valor? La teoría dice que el paso de parámetros por valor es que cuando tú ingresas dos parámetros a un método, los cambios que se hagan dentro del método solo funcionan dentro del método. Y al salir el método, mis parámetros originales tienen mis valores originales, tal como ocurría con las variables de tipo primitivo. La teoría dice que el paso de parámetros por referencia, que por ejemplo C, si maneja el paso de parámetros por referencia, lo que hace es enviar aquí como parámetro no lo que tiene en el stack, no el valor, sino enviar un puntero a una dirección de memoria. Así funciona en C. Y por eso, no sé si a ustedes algún rato ven el paso de parámetros por referencia. La teoría dice que cuando yo paso parámetros con referencia, por referencia, los parámetros, los cambios que se hagan dentro de un método se mantienen al salir del método, ¿cierto? Y como vemos con objetos, ocurrió eso. Los cambios que se hicieron dentro del método se mantuvieron a pesar de que ya salimos del método. Ana y Juan se quedaron con sus sueldos cambiados, ¿sí? En el ejemplo que teníamos en el PDF también era el nombre, también se queda cambiado,
aunque hagamos solo esa asignación, ¿no es cierto? Y es por el tipo de dato que tiene. Pero Java siempre hace lo mismo. Cada vez que usted invoca un método, Java lo que hace es crear las nuevas variables y copia lo que tiene en el stack en esas nuevas variables, como lo hicimos. El P1 y el P2 les copió lo que tiene, pero es que en el stack, para cuando son referencias, no se graba un valor, se guarda una dirección. Por eso, parecería que Java está pasando parámetros por referencia, pero en realidad está haciendo lo mismo, pasando parámetros por valor. La diferencia es que el tipo de dato que usa es una referencia. Por eso se comporta de esa manera y los cambios se van a mantener. Si usted hace lo mismo con un arreglo, por ejemplo, y envía a un método un arreglo que también es una referencia, que no se está guardando en el stack, ¿no es cierto? En el stack solo se guarda como que la dirección de inicio donde empieza el arreglo y el arreglo en sí está guardado en el heap. Entonces, cualquier cambio que usted haga dentro del arreglo, dentro de cualquier elemento del arreglo, se va a mantener pese a que salga ya del método, ¿no es cierto? Va a mantener esos cambios dentro del arreglo. Entonces, debemos tener claro ¿cuál es el proceso que hace Java cada vez que llamamos a un método con todas sus variables locales que puede tener este método, incluidos sus parámetros? Y debemos saber que cada vez que si tuviésemos aquí en el main y no creamos un método y aquí mismo le hacemos un sinnúmero de operaciones y declaramos un sinnúmero de variables, todas esas se mantienen en el stack utilizando espacio de memoria. Y que cuando utilizamos un método, se crea mientras el método se está ejecutando y cuando finaliza, cuando da el return, se eliminan. Entonces, es una buena práctica de programación utilizar métodos. Eso va a hacer que solamente cuando se esté llamando esta partecita de código, esas variables van a estar en el stack. Y cuando no se esté llamando, no se esté ejecutando, esas variables no van a estar en el stack utilizando espacio de memoria de gana. ¿Sí? Entonces, de ahí que es buena práctica crear métodos, ¿no es cierto? Y cuando salen, se destruyen, pero siempre tome en cuenta cómo se hace el paso de parámetros y que cuando son referencias los cambios dentro del método se van a mantener aun cuando ya salga del método. ¿Se me entendió o me hice mucho lío? Creo que sí. O sea, se está refiriendo a que cada que se hace una modificación en el heap, los valores del heap, esa modificación se mantiene. Exactamente. Ok. Muy bien. A ver, permítame un rato, vamos a abrir para poner las actuaciones. Muy bien. Listo, entonces, regresemos a ver a nuestro archivito. Estábamos en el manejo de memoria. Ya vimos las partes de la memoria, ya sabemos en qué área se guarda cada cosa. Si usted declara muchos finales, que serían los que se guardan en el constant pool, que es un espacio limitado, digamos, relativamente pequeño, también podría llegar a saturarlo si declara muchísimas variables finales. Entonces, sí hay que usar las variables finales, pero tampoco podemos hacer que todo sea final, solo lo que es necesario. Sabemos que en la método área se guardan todos los diseños, llamamos así, de las clases, ¿no es cierto? Es la clase, el mapa, cómo se van a crear nuestros objetos, indudablemente, ¿no es cierto? Pero también se guardan los de static. Entonces, también ojo con cuántos static
declaramos, porque todos ellos se van a estar almacenando dentro de la método área. Y sabemos que en el heap van a estar todas las instancias de esos objetos, ¿cierto? Cuando no son tipos de datos primitivos. Sabemos que en el stack se guardan todas aquellas variables que se están utilizando en el contexto del método en el que se está ejecutando. Es decir, si estamos en el main, serán todas las variables que estén declaradas dentro del main, ¿sí? Toditas las que esté utilizando. Si usted hace un programa que desde el main es un chorizo larguísimo, toditas esas variables van a tratar de ubicarse en la memoria del stack, ¿sí? Y si son referencias a objetos, lo que se guarda en el stack es la dirección de memoria donde empieza ese objeto. Si es un arreglo, la dirección de memoria donde empieza ese arreglo. Si son primitivas, ahí sí se guarda directamente en el stack el valor que tiene asignado esa variable. Cada vez que usted ingresa a un método, se carga en ese instante las variables locales de ese método, incluidos sus parámetros. Cuando se sale de ese método, cuando hace el return, se elimina del stack ese conjunto de variables que utilizó de ese método. Es una forma de optimizar el uso del stack. El PC Register sabemos que es algo que no podemos controlar nosotros, que Java lo utiliza para saber cada vez que llamamos a un método que hemos creado, a qué línea de código debe regresar para ejecutar la siguiente. Y el Native Method Stack es lo mismo, pero es internamente para Java, para hacer sus llamadas a las funciones nativas que están hechas en C. Y ahí hemos visto, sabemos que estas áreas son comunes a todos los hilos de ejecución de un programa, mientras que el stack, el PC Register y el Native Method Stack se van a crear uno para cada hilo de ejecución. Es por eso que cuando usted vea programación distribuida o programación paralela, va a aprender a interactuar con las variables que están dentro de su stack, de su tree, y también con las variables que son en las áreas comunes, que va a tener un poquito más de seguridad al momento de modificarlas, sobre todo las del heap, porque las del, bueno, en la método área también están las de static, ¿cierto? Entonces esas son las que más cuidado hay que tener el rato de modificarlas desde varios hilos en programación distribuida o paralela. Vimos el ejemplo de pasar como tipos de datos primitivos y vimos que los cambios que se puedan hacer dentro de ese método no se van a mantener aun cuando ya finalicemos el método, ¿cierto? Aquí estábamos cambiando el costo, le modificábamos y sin embargo cuando se finalizaba el método, el costo mantenía su valor original, no el que se había modificado dentro del método, cuando son parámetros primitivos. Cuando son referencias, resulta que sí se van a los cambios que haga dentro de un método sí se van a reflejar fuera, ¿cierto? Porque estamos utilizando en el stack, se están guardando las referencias y no el objeto como tal. Y eso es el manejo de memoria. Ahora, conociendo el manejo de memoria, ¿cierto? Nosotros también debemos saber qué más hace el Virtual Java Machine o alguno de sus componentes para gestionarla. Vimos que tenemos la Runtime Data Area, ya la conocimos, ¿no es cierto? Ahí está la método, el heap, los hilos del Java, el PC Counter y el Native Internal Threads, ¿cierto? Para llamar a sus métodos nativos. Y por acá abajo tenemos otro componente donde tenemos obviamente el compilador, que llama el compilador de C, ¿cierto? Para compilar nuestro programa y antes de convertirle en código en los archivitos class, ¿no es cierto? Y tenemos este otro componente que es el garbage collector. Ese garbage collector, ¿no es cierto? Es el que gestiona
el eliminar los espacios de memoria que no se están utilizando del heap, ¿sí? Porque finalmente, ¿dónde se guardan nuestras variables por lo general? Cuando son estáticas, en la method area. Cuando son finales, en el constant pool, que es parte de la method area. Cuando son referencias, en el heap. Caso contrario, si son primitivas, en el stack. Y entonces alguien tiene que administrar esa memoria para ir liberando lo que ya no está siendo utilizado. Uno de los métodos que puede utilizar el Garbage Collector para eliminar la memoria que no utiliza se denomina Reference Counting. ¿Qué significa este Reference Counting? Significa colocar, digamos que cada uno de estos cuadraditos es un poquito más grande. Cada uno de estos cuadraditos es un bloquecito de memoria donde vamos a almacenar una variable. Y tiene un contador. Y ese contador significa cuántas variables están en el stack que le están apuntando. O sea, que tiene como referencia ese espacio de memoria. ¿Sí? Digamos que a este espacio de memoria le está apuntando una variable denominada P, que está en el stack, y una variable denominada Q, que también está en el stack. Y las dos tienen en su valor la dirección de memoria de este bloque. Y entonces el reference counting, ese contador, está en 2 porque hay dos variables apuntándole. Digamos que a este bloque solo le apunta una variable denominada R. Y este tiene el reference counting en 1. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos esta asignación? Que en Q le asignamos R. El reference counting del bloque, de este primer bloque, se va a modificar y se va a colocar solo en 1, porque ahora en el stack solo una variable le está apuntando, que es la P. Y el reference counting del segundo bloque incrementa en 2 porque ya tenemos dos variables apuntándole, Q y R. ¿Qué ocurre si hacemos esta asignación? En P coloque Q. ¿Sí? El reference counting del primer bloque se va a colocar en 0. Y el reference counting del segundo bloque va a tener en 3, porque en el stack hay 3 variables apuntando al mismo espacio de memoria. ¿Sí? Y entonces lo que hace este método de reference counting, el Garbage Collector, todos los bloques de memoria del heap que tengan reference counting en 0, los elimina o los vuelve a utilizar para asignar nuevamente otra variable o colocar en este espacio de memoria otro objeto, otro arreglo, ¿cierto? Entonces, cuando tiene el reference counting en 0, lo puede volver a usar y coloca, sobrescribe lo que haya tenido aquí, le pone disponible para que pueda ser utilizado nuevamente. ¿Sí? Entonces, digamos que ese sería el resultado justamente de que cuando en el stack ya no hay una variable que lo esté apuntando, por eso decimos que este bloque de memoria se libera, porque el reference counting ya estaría en 0. ¿Cuál es el problema que tiene este método, el reference counting, de mantener estos contadores en cada bloque de memoria? Es que, por ejemplo, yo puedo tener referencias circulares. Es decir, yo puedo tener una variable P que esté apuntando a este bloque de memoria. ¿Sí? Su reference counting debería estar en 1. Dentro de este bloque de memoria donde yo puedo estar almacenando un objeto, por ejemplo, uno de sus atributos podría ser una referencia. ¿Sí? Cuando nosotros creamos objetos compuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, creamos el objeto auto y tiene dentro la clase auto y dentro tiene un objeto, una partecita donde dice llanta, izquierda, derecha, o llanta 1, llanta 2, llanta 3, llanta 4, y esos son objetos, ¿no es cierto? Son referencias. Entonces, digamos que este objeto que se está almacenando en este bloque de memoria tiene una referencia. Alguno de sus atributos es una referencia a otro bloque de memoria.
¿sí? A este segundo bloque. Y este segundo bloque va a tener un reference counting en 1 porque aun cuando en el stack directamente no hay una variable que le apunte, hay una variable dentro del mismo heap que le está apuntando y el reference counting está en 1. Y este también es un objeto que tiene por ahí alguno de sus atributos, es una referencia. Y esa referencia podría estar apuntando al primer bloque. Por tanto, el reference counting de este bloque está en 2. ¿Sí? Ahí tenemos una referencia circular, que en programación se puede crear estas referencias circulares. ¿Qué ocurre cuando en el stack yo le digo a esta variable asígnele null, por ejemplo? Esta es la representación de asignarle null. Significa como que elimínele. El reference counting de este bloque se mantiene en 1, porque pese a que la variable p ya no le está apuntando, ahí existen estas referencias cruzadas y estos bloquecitos de memoria no van a poder ser liberados por el garbage collector cuando el método de liberación es reference counting. Esa es la falla de este método, que las referencias circulares no se eliminan. ¿Es cierto? Y si uno está programando así, estos bloques se hacen inutilizables. ¿Y cuándo se liberan? Pues cuando reseteamos el computador. Ahí se eliminan estas referencias circulares. Esa es la falla del reference counting. Existe otra técnica que puede utilizar el garbage collector que se llama la técnica de marcado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En algún momento de la ejecución del programa, el garbage collector para la ejecución del programa. Se le queda congelado un ratito el programa, esto debe ser bastante rápido, y lo que va a hacer es barrirse todo el stack, revisando todas las variables que están ahí. Y todas las que sean referencias, ¿cierto? Coge a toditas, digamos que tiene una técnica de marcado en donde tiene que todos los espacios de memoria del heap los pone como que están sin utilizar, ¿ya? Y para la ejecución del programa, como decimos. Y se barra el stack, buscando todas las variables que estén apuntando a espacios de memoria del heap. Y las marca. Esta sí está usada, esta sí, esta sí, esta sí. Y entonces después de marcar ya tiene las que puede utilizar para asignar, para utilizar y asignar a nuevas variables, a nuevas referencias. ¿Sí? Y solo las que están marcadas ya se queda. Con ello, como se está barriendo todo el stack, digamos que tiene una referencia y existe una referencia cruzada. Este también está apuntando a este, entonces estos dos no van a ser liberados. Pero si había una referencia cruzada, como dijimos anteriormente, pero en el stack no hay una variable original que esté apuntando a la primera referencia, esa referencia cruzada va a ser eliminada, no va a ser marcada como que está siendo usada, porque lo que hace es partir desde el stack y a partir del stack buscará si el objeto al cual se está referenciando en el stack tiene otra referencia, esa también se marca. Caso contrario, no se marca, pero siempre parte desde el stack. Si no hay en el stack una variable, pues no se va a marcar. Ahí se eliminan las referencias cruzadas. ¿Sí? ¿Cuál es la deficiencia de esta técnica de marcado? Pues que en algún momento su programa usted va a sentir que mientras está ejecutando se paraliza, se queda congelado. Hace el marcado bastante rápido y luego le permite seguir ejecutando su programa. Entonces, esas paradas es debido a que el garbage collector está utilizando esta técnica de marcado que si bien le va a dar esos frenos a su programa, sin embargo, sí elimina efectivamente referencias cruzadas que podría tener. Dentro de lo que es la técnica de marcado, tenemos el borrado normal, es decir, solo marca lo que no debe borrar, ¿cierto? Y el resto elimina. Y se quedan estos espacios de memoria intermedios
para que puedan ser utilizados por otras variables, ¿cierto? Pero también se puede utilizar el borrado con compactación, que sí se va a demorar un poquito más, pero que lo que va a hacer es adicional mover a los bloquecitos de memoria, las variables, a bloques de memoria que estén continuos. De forma que si luego yo quiero colocar aquí un arreglo grande, ¿cierto? Que busca bloques continuos, pueda realizarlo. Obviamente, si está configurado para que el garbage collector use la técnica de marcado con compactación, el tiempo de friseado que su programa se queda paralizado va a ser un poco más grande, pero va a ser más eficiente en cuanto en que luego de ello va a poder alojar atributos o objetos grandes dentro de la memoria, porque necesitan estar continuos. ¿Preguntas hasta ahí? Freddy. Profe, tal vez se puede configurar el funcionamiento del garbage collector, o eso ya es propio del Java. Sí se puede configurar. Dentro de la configuración avanzada de la Virtual Java Machine, sí existen parámetros que pueden ayudarle a modificar y decidir cuál de ellos es el que usted quiere que utilice. Reference counting, técnica de marcado con compactación. Por lo general, uno le deja esto en forma automática como viene el Virtual Java Machine por defecto y uno no modifica eso. Ya es una parte de configuración avanzada el poder modificar estos parámetros y no es parte del curso el enseñar a hacerlo. Creo que en realidad casi en ninguna materia en su carrera le van a enseñar a hacerlo. Pero podría encontrar documentación técnica acerca del Virtual Java Machine y de sus diferentes versiones, la versión que usted tenga instalada, como para poder manipular esto. Pero por lo general, eso ya viene configurado por defecto. Y le tocaría leer, como le digo, la documentación del Virtual Java Machine que está utilizando, como para saber qué técnica está utilizando y cómo modificar si usted quisiera que funcione de una forma diferente. Michael Barrio Nuevo. Sí, buenos días, Ingrid. Iba a preguntar lo que ahorita ya respondió sobre si las técnicas, por ejemplo, la técnica de marcado la ejecutamos de manera manual o ya era algo ya que venía ahí en el sistema, pero bueno, ya lo explicó, ¿no? Que cada programa viene ya con su técnica. Que eso lo controla Virtual Java Machine. Lo que nosotros debemos tener claro es cómo funciona, ¿no es cierto? Como para poder saber cómo programar. Para poder saber que utilizar métodos, declarar variables estáticas, variables finales o clases estáticas finales, cuándo utilizar métodos, ¿no es cierto? No crear métodos muy grandes con muchas variables porque todo eso se está alojando en el stack y más o menos ya entendemos cómo libera, por qué se libera y luego vamos a aprender a hacer estas referencias circulares y tener cuidado con esas referencias circulares, no dejarlas por ahí. De todas maneras, el garbage collector va a hacer su trabajo, pero nosotros como programadores también podemos tener buenas prácticas de programación para evitar dejar esas cositas. Bolívar Molina. Inge, sí, una consulta. A mí no me quedó clara una técnica de marcado, Inge. O sea, marca marca las variables que no tienen, que no están referenciando a ningún objeto y elimina las marcadas o elimina las que no están marcadas. ¿Ya? Digamos que lo que estamos haciendo es a todas, si nos vamos a leer el stack, vamos a marcar todas las que están siendo utilizadas. Entonces, supongamos que a toditas les vamos a marcar como que no puedo utilizar nada. De hecho, por eso le marca en celeste. Marca toditas los espacios como que no puede usarse.
O podría marcar como que sí puede usarse, como que todas están libres. Y luego, como se barra el stack y las referencias de las referencias, también las va marcando como esta sí está siendo utilizada, sí está, sí está, sí está. Y las que ya no marcó son las que va a borrar. De todas maneras, la técnica de marcados es eso. Parar la ejecución, barrirse el stack y ir marcando. Obviamente, si al inicio marcó como todo no utilizable, luego cuando va en el stack les va cambiando la marquita, ¿no es cierto? Eso no sé internamente si están poniendo todo esto en falso y luego conforme se barra el stack va cambiando en true y luego elimina las falsas o elimina las true. Entiendo que debe eliminar todas las que haya marcado que sí son referencias reales, van a quedarse marcadas para que no se elimine y todo lo que no se marcó se va a eliminar. ¿No es cierto? Y luego podría compactar todo lo que no marcó para eliminar. Pero si marca con true o con false y elimina las true o las false, eso ya es algo interno del Virtual Java Machine. Lo que yo sé es el concepto que está detrás de la técnica de marcado, que es barrirse el stack y buscar la referencia de la referencia. Y si aquí hay referencias circulares, pero no hay una variable que desde el stack le esté apuntando, esa referencia circular va a ser eliminada. Listo, Inge, gracias. Justo esa era mi pregunta para saber cómo les marcaba, así como inutilizables o no utilizables. Uh-huh. Trujillo, Denis Trujillo. Sí, Inge. Más o menos vendría mi pregunta. Si el garbage collector en este caso hace que elimine las referencias que no se están utilizando para hacer el programa un poco más rápido, ¿es independientemente de los recursos del computador o depende también de eso? No, no depende de los recursos del computador. El garbage collector va a estar, qué sé yo, depende cómo lo haya puesto esa versión de Virtual Java Machine, va a estarse ejecutando cada cierto tiempo, ¿sí? Y siempre se va a ir contra el stack. El tamaño de tu stack, el tamaño del heap, depende de los recursos de tu computador, ¿sí? Y eso es algo que negocian entre el Virtual Java Machine y el sistema operativo, que para nosotros es transparente. Y ese tamaño depende de tus recursos. Cada cuánto se ejecuta el garbage collector, eso ya es interno del Virtual Java Machine y entiendo que siempre se va a ejecutar digamos que está puesto para que se ejecute cada 30 segundos, cada minuto, cada 3 minutos, cada 5 minutos. Eso ya funcionará siempre igual, ¿no es cierto? Dependiendo de la versión del Virtual Java Machine. Kevin Listo, Inge, Andrade. gracias. Sí, profe, mi pregunta era en la parte de donde dice borrado normal. Uh-huh. Ahí había en la imagen, se mostraba como que quedaban espacios ahí en blanco. Uh-huh. Dijo algo sobre de que no podían caber archivos muy grandes. ¿Cómo es en ese caso? Si tengo un archivo demasiado grande y no hay un espacio igual de grande, ¿no se puede fragmentar ese archivo o siempre se debe compactar? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tiene este borrado normal significa que únicamente se van a liberar todo lo que no quedó marcado o se va a borrar todo lo que quedó marcado dependiendo de cuál sea el funcionamiento que haya tenido el garbage collector. En todo caso, lo que está siendo utilizado, está siendo referenciado desde el stack, se va a quedar en su mismo espacio. Pero nos van a quedar bloquecitos de memoria chiquitos, ¿no es cierto? Y si usted declara un arreglo de 100, el Virtual Java Machine va a intentar alojar aquí, no le alcanza, aquí no le alcanza, aquí no le alcanza, ¿sí? Y entonces probablemente en algún instante no le permita alojar, por ejemplo, los arreglos grandes dentro del heap, porque no tiene suficiente espacio, ¿sí? Eso es lo que ocurriría, pese a que este borrado normal es más rápido porque solo marca lo que no debe borrar y el resto ya le deja libre para que podamos utilizar. La consecuencia de eso sería que alojar, no archivos, yo nunca he dicho alojar archivos, alojar, por ejemplo, arreglos, porque estamos hablando de memoria RAM, no de memoria de disco. Entonces, en la RAM, ¿qué se aloja? Justamente lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Los espacios de memoria como el heap, como el stack. Aquí estamos hablando del heap. Dentro del heap
¿qué vamos a alojar? Entonces, ¿qué se aloja? Por ejemplo, un objeto grande podría ser alguna clase que tenga muchísimos atributos y usa bastante espacio de memoria, ¿sí? O podría ser, lo más clásico es un arreglo, y los arreglos buscan espacios de memoria continuos. Entonces no va a poder alojarlo aquí. Entonces la otra técnica es borrar con compactación, es decir, una vez que libera también mueve estas variables hacia espacios de memoria continuos. Ese movimiento implicará que el stack también va a ser cambiado, porque digamos que esta era la variable b. En el stack, la b estaba apuntando físicamente, este es el FF8. Como hay compactación, significa que esta variable b ya no va a estar en el FF8. Le va a mover posiblemente al A35. ¿Sí? Entonces, en el stack, las variables que están ahí, el valor, sus referencias posiblemente cambien, no se mantengan. Eso es más costoso en tiempo, ¿cierto? Pero lo que ocurre como ventaja es que luego de ello usted aquí sí puede alojar un arreglo grande, ¿sí? Y puede alojar ya objetos grandes porque está compactado. Esa era la explicación del borrado normal o borrado con compactación en la técnica de marcado. Gracias, profe. Pedro Chamba. Sí, profe. Eso quiere decir que en esta ocasión, de eso de lo que estamos hablando, se da la pérdida de memoria, ¿no? Cuando el garbage ya borra todo lo que ya no, lo que ve que ya no va a utilizarse en un futuro, se le borra y ya no se puede recuperar, sino Ya, que no, ocuparía ese espacio. exactamente. Una vez que desde el stack ya perdimos esa referencia, ya no hay esa variable en el stack, le asignamos null o le asignamos otra referencia, ya no puedo recuperar. ¿Sí? Probablemente aquí en el heap aún esté almacenado lo que tú le dijiste, el 5. Pero desde el stack ya no tengo forma de volver a apuntar al mismo espacio de memoria. Porque quien administra cuál es el espacio de memoria que te voy a dar es justamente el Virtual Java Machine. Y el Garbage Collector luego de un rato va a limpiarle, va a marcarle como disponible a este bloque de memoria para que pueda ser utilizado y para alojar otro objeto y se va a sobreescribir lo que estaba ahí. Y eso sería la pérdida de memoria, ¿no? Uh-huh. Allá. Si quieres saber. Anton, Kevin Andrade, ¿vas a preguntar otra vecita? Ah, no, profe, ya le bajo la mano. Ajá. Kevin Celi. Una pregunta, ¿el Garbage Collector existe para todos los hilos o existe uno para cada hilo? El Garbage Collector es único para toda la Virtual Java Machine. ¿Sí? Los hilos están a nivel de la runtime dataria, acá arribita. Como vemos, el Garbage Collector está dentro de otro módulo que se llama Execution Engine. Y ahí también está el compilador del Use in Time. ¿Sí? Entonces el Garbage Collector es otro programita, es un demonio, es un programita que se está auto ejecutando todo el tiempo dentro del Virtual Java Machine, pero no es parte de la runtime dataria. Por tanto, él no maneja la parte de los hilos, ni maneja la parte, sobre todo de los hilos, que fue lo que me preguntaste. Él está fuera de los hilos. Es un solo demonio para la Virtual Java Machine que está administrando toda la memoria. Todo el borrado de memoria prácticamente es lo que hace el Garbage Collector. Muy bien. Ahora. El llamar a varios métodos, el llamar a métodos, como vimos dentro del stack, tiene sus beneficios, ¿cierto? El rato que sale del método, las variables que se alojaron en el stack se eliminan, y al eliminarse también lo que va a suceder es que del heap también se va a eliminar cuando el Garbage Collector haga su trabajito, va a limpiar esos espacios de memoria y los va a dejar que queden listos para que puedan ser reutilizables. Y dentro de lo que es la programación, nosotros podemos programar
mediante un método iterativo que consiste en hacer estos bucles, ¿no es cierto? Siempre llamando a un conjunto de instrucciones. Si supongamos que queremos resolver el caso de calcular el factorial de un número, nosotros sabemos que el algoritmo es multiplicar el número desde el 1 hasta ese número, digamos el factorial de 4 hasta el 4, y siempre va n-1, n-1, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta ese número. Y multiplicamos como que sus factores. Y eso es n factorial. Si queremos resolver este algoritmo mediante el método iterativo, este sería el algoritmo, ¿no es cierto? Recibe un parámetro n, que es el número, digamos, factorial de 4, y pregunta si n es igual a 0. Entonces, el factorial de un número, del número 0, es 1. En caso contrario, hace un for, esta es la parte de la iteración, desde el 1 hasta el n y va multiplicando por sus factores. Factorial por i. Y va desde 1 hasta n. Que es lo que nos muestra más o menos el algoritmo. Y hemos resuelto calcular el factorial del número por este método iterativo. ¿Cuánta memoria va a utilizar? Cuando le llamamos al factorial de 4, la memoria para este entero, la memoria para este doble, para este entero, y no hay más. Obviamente, ¿cuánto se demora en hacer este cálculo? Para que ya salga de este método, todas estas variables van a estar en el stack. Cuando finaliza este for y damos el return, todo lo que estaba en el stack va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, solamente esta sería la parte en la que se esté demorando un poco este método iterativo. Pero hay otra forma de resolver el mismo problema, y es con un llamado recursivo, utilizando un método que sea recursivo. Aquí tenemos el método recursivo para calcular el factorial. Igual ingresa un parámetro n. Tiene, esto es lo que se denomina un caso base. Los métodos recursivos necesitan un caso base. ¿Qué es un caso base? Es algún caso en el cual este método se resuelva de forma directa, sin llamarse a sí mismo, porque de hecho, ¿qué es la recursividad? Es dentro del cuerpo del método, en este caso del factorial, debe existir un llamado a sí mismo. En este caso vemos, está llamando al método factorial nuevamente, es decir, se llama a sí mismo, pero el parámetro ya va disminuido en 1. Aquí teníamos n, digamos que le ingresa al 4 y aquí va a mandar 4 menos 1, le manda como parámetro 3. Entonces, para que un método sea recursivo, tiene dos cosas. Primero, el llamado a sí mismo. Dentro de alguna línea de su cuerpo, debe tener el llamado a sí mismo. Aquí vemos, existe. Y dos, debe tener un caso base. Algún caso en el cual para alguno de sus parámetros se resuelva de forma directa sin llamarse a sí mismo. Este es el caso base, en este caso para el factorial. A simple vista, si vemos este algoritmo, ¿cierto? Este método recursivo, y lo comparamos con este método recursivo, ¿qué podría decir? ¿Cuál es más fácil de entender? ¿Qué está haciendo? ¿Este o este? sea, la verdad que para mí el primero es más fácil de entender, pero este debe ser más eficiente. ¿Ya? Este diríamos que es más fácil de leer, ¿cierto? Porque finalmente el factorial se descompone en calcular el factorial del número n-1. Calculo el factorial de este, más que por el factorial de este, por este, ¿cierto? Entonces, como vemos, hay reducción de código, se ve más sencillo, ¿sí? Y aquí estoy llamándole a sí mismo. Este tiene un poquito más de código. Aquí hay la iteración. Podría ser que también sea fácil de entender, pero tiene un poco más de código, en definitiva, ¿ya? ¿Cuál de los dos es más eficiente? Cabe la pregunta. A El Héctor, por segundo. ejemplo,
Dígame. Sí, el segundo. Podría parecerle que te da a entender que el segundo es más eficiente. Ya que porque no está creando tantas tantas variables en el stack, y además cuando cada vez que termina una iteración, por así decirlo, se eliminan, diría yo. Podría parecernos así. Vamos a ver que no es tan así. Acá tenemos la definición de lo que es la recursividad. Una vez que se produce una nueva llamada al método, se crea en memoria de nuevo las variables y comienza la ejecución del nuevo método. Cada llamada supone hacerlo a un método diferente, copia del original, que se ejecuta y revuelve el resultado a quien lo llamó. Un método recursivo debe tener uno o más casos base, casos para los que existe una solución directa, y una o más llamadas recursivas, casos en los que se llama a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué ocurre para el caso del factorial? ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el factorial de 4. ¿En qué se resume esto de aquí? Dice, n es 4. ¿Es caso base? No, se va a ir por aquí, por el else, y va a multiplicar 4 por el factorial de 3, prácticamente. Entonces, aquí tendríamos, factorial de 4 va a ser, tenemos un return, ¿no es cierto?, que dice 4 multiplique por el factorial de 3. Y esto no se puede resolver de forma directa, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a copiarnos y nos vamos a ir un ratito al pizarrón para ver si es que es cierto o no es cierto que un método recursivo es más eficiente. Esa idea que nos da. ¿Será que es más eficiente? Vamos a llevar esto un ratito. Nos vamos a la pizarra. Muy bien, queremos ejecutar el factorial de un número. Teníamos, este solo nos va a servir como referencia. Tenemos aquí el código que nos decía que el método factorial, tenemos factorial, digamos que era un número int, y por aquí tenemos un int n, por aquí, que esto nos pregunta si n es igual a 0, entonces nos decía return, ¿no es cierto? Return 1. ¿No? Era return n de n menos 1. Ese era el algoritmo. ¿Ya? Del factorial. Desde otra parte, tenemos el main. Vamos a estar llamando aquí, por ejemplo, n igual a 4. Y vamos a llamar a, en el resultado, digamos, este es un int, n, int r es igual al factorial de n. ¿Sí? Digamos que queremos hacer un print de r. Esa es toda la ejecución que queremos en el main. Listo. Nos vamos por acá. Tenemos nuestro stack.
se va a declarar una n y va a estar asignado el valor de 4. Se va a declarar una r y se va a quedar esperando para asignarse una ejecución, ¿cierto? Y se va a llamar al método factorial de n. En el factorial de n, cuando llega a esta partecita, se va para acá. Se va a ejecutar este método y lo que va a ocurrir en el stack es la R se queda pendiente y nos dice crea de nuevo otra n, ¿cierto? Y se copia lo que tenía el n que se envía como parámetro, igual a 4. Y entonces nos dice, se ejecuta la siguiente línea, es n igual a 0, retorne 1. No es igual a 0, entonces se vale else. Nos dice retorne n por el factorial, digamos que el rato que uno va a hacer el return para asignarle al R, internamente, temporalmente en el return, ¿cierto? Se crea una variable que vamos a llamar como un TMP, un return, vamos a llamarle. Se crea una variablecita para el return, donde se va a calcular el n, que es 4 por el factorial de n-1. Se hace un llamado de nuevo a un nuevo método factorial con el n-1. ¿Qué tiene n? Aquí return n, ¿cuánto vale? 4 por, y se queda pendiente. Porque tiene que calcular este llamado al factorial. De nuevo se crea en memoria otro método factorial y regresa acá. Y se me va a quedar pendiente aquí en el stack esto. Y se crea otra n. Y esta n que tiene el 3. Porque yo le digo factorial de n-1. 4 ya no es 3. Pasa a su siguiente línea. Dices n igual a 0. No. Se va al else. Y otra vez se crea esta variablecita temporal para poder soportar el return. Pone 3 por y se queda pendiente el asignar su valor. Y dice, primero tiene que ejecutarse el factorial de n-1. n vale 3, menos 1, 2. Se crea otro método en memoria y regresa acá. Y otra vez en el stack se crea una nueva n con el valor de 2. ¿Es n igual a 0? No, entonces otra vez tenemos un return pendiente ahí que es 2 por y se queda pendiente. Y llama de nuevo al factorial de n-1, que es factorial de 1. Otra vez regresa y ahora n es igual a 1. Nuevamente va. ¿Es n igual a 0? No. Entonces, de nuevo, return 1 por y se queda pendiente. Y llama al factorial de n-1, que es el factorial de 0. En este caso, n vale 0. N vale 0, dice. ¿Es n igual a 0? Sí. Retorne 1. Entonces, el rato que le hace return, va a retornar 1. Sale de la memoria el factorial de 0, que fue esta llamadita de aquí. Mire, cuando llegó hasta el n igual a 0, el stack está grande. El stack tiene todas las variables. Imagine que llama factorial de 1000. El stack va a tener aquí la n desde el 1000, toditos las variables que utilice el método. ¿Sí? Cuando hace return, por el caso va a hacer return 1, entonces esto se elimina y el valor del return se coloca aquí, que era lo que estaba esperando. Tac, tac, y ahí se pone el 1 aquí. Y entonces ya se puede completar este return. 1 por 1 es 1 y este se va a eliminar. Y va a retornar acá el valor que necesitaba. 1 por 1, 1. Se elimina y retorna el 1 aquí. Luego va a decir, el return se puede completar ya, porque ya tiene el valor. 2 por 1, 2.
Y entonces todo esto se elimina y regresa acá, en el 2. Eso se convierte en un 2 por 3, 6. Y entonces ya tiene el valor del return. Todo esto se va a eliminar y se colocará el 6 aquí. Y ahí puede retornar 6 por 4, 24. Y en R responderá 24. Y al final print 24 aquí en el main. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el stack cuando llamamos a un método recursivo. ¿Sí? Como vemos, no es que sea muy eficiente. De hecho, si llamamos factorial de 1000, implica que en nuestro stack van a estar al menos n variables. O sea, 1000 variables n alojadas dentro del stack. ¿Sí? En este caso, este método solo usa dos espacios. Uno para el n y otro para el return, donde se va a colocar temporalmente el resultado de esta operación. Entonces, al menos este factorial usa 2 espacios de memoria. Si lo llamo por 1000, serán 2000 espacios de memoria que tienen que ser alojados dentro del stack. Entonces, contrariamente a lo que podríamos pensar que un llamado recursivo es más eficiente a nivel del uso de la memoria, por el contrario, utiliza mucha más memoria. ¿Se entendió? Ajá. Sí, sí, profe. De acuerdo. Entonces, eso es lo que trata de mostrarnos este diagramita. Regresemos a nuestro archivo. Que es este de aquí, ¿cierto? No se puede ejecutar el factorial de 3 hasta que, es como que aquí se queda pendiente hasta que se ejecute factorial de 3. Este no se puede terminar su ejecución hasta que no se ejecute factorial de 2. Se crea este factorial de 2, tampoco termina hasta que se ejecute factorial de 1. Se crea la instancia del factorial de 1 y el factorial de 1 no se puede ejecutar hasta que se ejecute factorial de 0. Se crea la instancia del factorial de 0 que se resuelve a través del caso base y ahí se hace el return. Y ese return del 1 devuelve aquí y se hace el return de este y devuelve acá. Y este hace el return, devuelve acá, se ejecuta el return y al final devuelve acá el valor que necesita. Este es al menos el llamado en recursividad de ese método factorial. Como decíamos, para medir la eficiencia de un algoritmo recursivo se tienen en cuenta 3 factores: tiempo de ejecución, uso de memoria, legibilidad y facilidad de comprensión. Para muchos, comprender este algoritmo, leer y comprender, es más fácil que comprender este. ¿Sí? Pero en uso de memoria ya vimos que está utilizando mucha más memoria. En rapidez, tiempo de ejecución, ¿qué será más rápido? ¿Meterme dentro de este for o poder hacer este llamado recursivo? ¿Qué les da la impresión? Así como en el uso de memoria nos equivocamos pensando que un método recursivo podría usar menos memoria, que en realidad está usando mucha más memoria, o en tiempo de ejecución, ¿será que un recursivo es más rápido que un iterativo? ¿Qué piensan? El iterativo es más rápido, tiene más líneas de código, pero usa menos memoria. A diferencia del recursivo, que menos líneas de código, pero ocupa bastante memoria. Por lo tanto, el iterativo se ejecuta más rápido. ¿Significará que si uso más memoria es más lento y si uso menos memoria es más rápido? ¿Concluir así? Que en Em,
Sí, más que nada porque en el heap se quedan guardadas las variables, se podría decir, inconclusas, y eso ocupa memoria. No en el heap. Por ejemplo, en mi factorial, que usa números primitivos, no se van al heap, se van al stack. Sí, me confundí al stack. ¿Ya? Memoria indiscutible. Tiempo de ejecución es algo que tocaría medir. No es necesario que si uso más memoria, soy más lento. Si uso menos memoria, soy más rápido. No, son dos cosas distintas, digamos, que pueden ser medibles. Como sabemos cómo funciona el uso de la memoria en el Java, en el Virtual Java Machine, pues sabemos que al analizar un método recursivo está usando más memoria. Pero tiempo es algo que deberíamos medir. Lanzamos un factorial de 1000 y vemos con un método iterativo y con un método recursivo cuál de los dos es más rápido. No hay otra forma de saber si en tiempo es o no es más rápido. Habría que medirlo. Esta gráfica lo que nos está mostrando, ¿te puse el puntito? Freddy Tapia, sí. Sí, profe. Esta gráfica lo que nos está tratando de mostrar es cómo para el factorial, por ejemplo, me parece que este es el factorial de 4, ¿qué es lo que ocurre en el heap? Parte superior de la pila, digamos que tenemos el llamado a factorial de 4, el método de imprimir. Luego, el factorial de 4 se descompone, el imprimir se queda como que pendiente en factorial de 3 por 4 y el return. Luego, este factorial de 3 se descompone en factorial de 2 por 3 y el return, y se queda pendiente justamente esa multiplicación por 4 y el retornar y la impresión. Y así el factorial de 2 se descompone en factorial de 1 por 2 y el return. Se queda pendiente la partecita del multiplicar por 3 y hacer el return. Multiplicar por 4, hacer el return y imprimir. Eso es lo que nos muestra. Va a llegar un punto en el que la pila esté bastante grande. Una vez que encuentre el caso base, en cambio empieza a liberarse. Y empieza a hacerse más pequeñita hasta que logra imprimir el resultado. Más o menos eso es lo que trata de mostrarnos este grafiquito. Cómo la pila va a llegar un momento en el que crezca muchísimo con el llamado del método recursivo. Y luego, una vez que encuentre el caso base, se va a empezar a liberar también bastante rápido. Tenemos... ¿Cómo se llama? En el for, cada vez que... o sea, cada vez que se repite el for, él ahí también está creando una variable en el stack. Hagámosle la ejecución en el stack. ¿Cuánta memoria nos está utilizando? Porque solo vimos cuánta memoria usó el método recursivo para darnos cuenta de cómo funcionó nuestro stack con el factorial. Ahora veamos qué ocurre con el método recursivo. Perdón, con el método iterativo, ¿cierto? Digamos que igualito tenemos el main acá abajo. N igual a 4 y llamamos en un resultado igual al factorial de N. Queríamos imprimir R. ¿Qué ocurre? Empieza a ejecutarse nuestro main, tenemos N y tenemos R que se queda pendiente esperando
lo que retorna el método factorial de n. Si viene acá, se crea un n, una copia, que tiene el valor de 4. Luego se crea un fact que tiene el valor de 1. Se crea una i que tiene el valor de 0. Como es un integer, se va a inicializar con 0. Pregunta si n es igual a 0. No es. N vale 4. Else hace un for y la i le va a ir modificando desde 1 hasta n. Entonces aquí se va a quedar moviéndose en ese for, digamos, y va a ir cambiando de valor y va a valer 1 y en fact le va a ir modificando. 1 por 1, 1, se queda con 1. Y vale 2. Fact vale 1 por 2, 2. Y se cambia a 3. Y el fact vale 2 por 3, 6. Y se cambia a 4. Y el fact vale 6 por 4, 24. Y ahí termina nuestro for. Y dice return fact. El rato que hace return, esto se elimina de memoria. Y en R devuelve 24. No importa, regresemos a nuestra parte. Si le mandamos factorial de 1000, ¿cuántas variables van a estar en el stack? La misma cantidad de variables. La diferencia es que I va a llegar no hasta el 4, sino hasta el 1000. Y se va a ir modificando el fact y la I. Pero no se crean nuevas variables dentro del stack. No se usa más memoria dentro del stack. ¿Sí? Ahí quedó un poquito más claro de cuántas variables se usan en el stack en un método iterativo y en un recursivo. Sí, ahí sí. Gracias. De acuerdo. Muy bien, tenemos otro algoritmo clásico de lo que es la recursividad, que es resolver la serie de Fibonacci, ¿no es cierto?, a través de la recursividad. La serie de Fibonacci es construir un número. Por ejemplo, el Fibonacci de 3 es igual al Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. El Fibonacci de 2 va a ser igual al Fibonacci de 1 más el Fibonacci de 0. El Fibonacci de 1 es directo, retorna 1. El Fibonacci de 0 retorna 0. ¿Sí? Este es el algoritmo básico de la representación del algoritmo para calcular esta serie de Fibonacci. ¿Sí? Y entonces, como tarea, nos va a quedar el hacer la representación en la pila. ¿Sí? Podría ser algo así, o como le hicimos en el pizarrón, pero mostrando pasito por pasito cuántas variables se van creando dentro del stack para resolver. Aquí tenemos el algoritmo de Fibonacci recursivo. Tengo el caso base, que es este de aquí, cuando es menor o igual que 1, es decir, para el Fibonacci de 1, 1, Fibonacci de 0, 0. Esos son el caso base. Y si no, tiene un llamado a 2 Fibonacci. Fibonacci de I menos 1 más el Fibonacci de I menos 2. ¿Sí? Entonces, hacer la ejecución de qué tendría una representación en la pila para mostrar la ejecución de Fibonacci de 4. ¿Sí? Esta les podría servir de base y si no, usted también puede crearse una forma de mostrar la pila qué variables va a tener, similar a como lo hicimos en el pizarrón. Y va tomando las capturitas de pantalla, si quieren, en la pizarra, de cómo va aumentando las variables dentro del stack. Lo que quiero es que encuentre una forma de representar en el stack, ¿no es cierto? Me dice cuando n vale 1 y así, hasta dónde creció el stack, cuántas variables tenía y luego cuando ya encontró el caso base, cómo se fue
limpiando, pero me muestra pantallita por pantallita qué es lo que le ocurrió al stack. O le hace la representación como vimos en el PDF. Ese sería como tarea. Tiene una tarea para el 29. No la hagamos como tarea. Hagámosle como actuación. Más bien, levante la manito quien quiera hacer la representación de la cola en la pizarra de la ejecución. Vamos a ver. Héctor y Renzo Parra. Me parece que ustedes pueden pedir el control, ¿no es cierto?, de la pizarra. Vamos a vernos el algoritmo de Fibonacci, que es lo que necesitamos. Listo. A ver, traten los dos de pedir el control de la pizarra. Inge, yo estoy en la pizarra y no... Creo que sí Héctor ya puedo le hacer. dio y le dije permitir. Ujú. Renzo, ¿le puedes hacer al mismo tiempo? Sí, creo. No me parece tu solicitud. Yo estoy escribiendo en ese cuadro amarillo. ¿Sí se ve? ¿Ya? Sí, está bien. Ahí podrías hacer tu representación. Permítame un segundito, solamente cierro mi micrófono un ratito mientras ustedes hacen, ¿ya? Ah, no me deja ya. No. Monitorear. Le hacemos factorial de 5 del número que queramos. Vamos a darle que de 5. Estaba de 4. Ok, thank you. Perdón, ¿me decía algo? No, era solo de qué número lo hacíamos en factorial. Va a ser de 4. Eso, me decía. Fibonacci de 4 le decía.
Profe, la cámara creo que está como hecha zoom. Ajá, le activaron como que Bueno, ok. sí, Yo una pensaba cosita. Es como que la lupa estuviese activado. ¿Me Pues, puedes dar el Creo que control? abajo está abierta la lupa, profe. Ajá. ¿Me puedes dar el control un ratito para quitarle eso? Eso de tener el control. Vamos la lupa esta. Aquí creo que está. Lupa acá. Nivel de zoom al 100, el normal. ¿Cómo me salgo de aquí? Ya, creo que ahí sí se comparte, ¿cierto? Bien. ¿Ahí ya ven bien de nuevo? sí, ahí sí está bien. Ya. Ponernos un poquito hacia acá. Puedes tomar el control de nuevo. Sí, ya. Gracias.
Profe, se me dificulta mucho esto. Creo que Renzo ya terminó. Renzo, ya hiciste, ¿no? A ver, Aún me falta lo último, pero sí, creo que sí. ya. ¿Y dónde vemos el stack, Renzo? Eso estaba haciendo. Ya. Lo que Primero queremos que... ver es el crecimiento del stack. Ujú. Profe, si quieres, dale la participación a otro porque no estoy sabiendo cómo hacer esto. O sea, como que los controles están extraños para mí. Le Sí, doy es enter. medio feo. ¿Alguien que quiera tomar control? Mm, ¿A quién le damos? Nicolás, Dylan, Ernesto, Joffre, ¿a quién? ¿A ese hermanito? No. Entonces mejor esperemos a ver que Renzo nos explique y nos muestre dónde está su ejecución de la cola. Renzo, ¿tú sí estás viendo? ¿Tú sí puedes? ¿Así? Sí estás escribiendo. Ok. Sí, es que estaba pensando, perdón. Es que se me hace No hay problema. complejo.
Ahí creo que ya estaría, Ángel. A ver. Dame el control. Se nos puso como... No sé cómo cambiar el tamaño de letra. Estaba intentando y no valía. Bueno, en todo caso le podemos ver ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Nos dice FIBO de 4. Vamos a ir haciendo por acá, por acá. Ya. Ahí tenemos nuestro stack, ¿cierto? Y vamos a irle agregando. En el main originalmente tendríamos n igual a 4. Y aquí llamamos a FIBO de n. Y queremos imprimir cuál es el resultado. Originalmente en el stack se nos pone n igual a 4 y el resultado se queda pendiente. Se llama FIBO. En FIBO se crea una i, ¿no es cierto? Con el valor de 4. ¿Cierto? Una i con el valor de 4. Entonces nos dices FIBO de 4, tenemos una r pendiente, una i igual a 4, correcto. Y luego nos dice si es que 4 es menor o igual que 1. No es, entonces se va el else. Bueno, esto de aquí no teníamos que poner, pero digamos que estamos bien, ¿ya? Luego nos dice... Ay, ¿será que sí? Eso ya se está haciendo pequeñito. Dice FIBO de 3, i igual a 3. Entonces, aquí, ¿cierto? Teníamos n igual a 4, r se queda pendiente. Entre la primera vez a FIBO, i vale 4. No se va por el if, se va por el else y tenemos un return. Y se va a quedar pendiente porque va a llamar por una parte a un FIBO de i menos 1. Entonces llama a FIBO de 3, ¿cierto? Y entonces se crea una instancia de FIBO para i igual a 3, ¿cierto? Y también una operación de más, es decir, aquí hay un return pendiente, una operación de más con algo más que también se queda pendiente y se queda la segunda ejecución de FIBO con un i igual a 2, ¿sí? En el primer pasito. Tendría que resolverse FIBO de 3 y FIBO de 2 como para que pueda resolverse el return, sumando los resultados de los dos. Internamente, FIBO de 3 viene en la ejecución, ¿no es cierto? Y vale 3. ¿Es i menor que 1? No. Entonces, llama nuevamente, hace un return, se queda una rayita más otra rayita y va a llamar al FIBO de, estamos en esta parte de aquí, digamos, podríamos colocarle, bueno, no sé si colorcito, pero cuando i vale, esto va juntito, esta es la ejecución de FIBO de 4, llama a FIBO de 3, ¿ya? La ejecución de FIBO de 3 estaría conformada por esta línea, i igual a 3 más el return de la llamada a FIBO de 2 y FIBO de 1, ¿cierto? Y por otra parte, el FIBO de 4 llama aquí al FIBO de 2. Los colores. ¿Dónde cambio los colores? Bueno, no me deja. ¿Ya? FIBO de 3, ¿cierto? Vamos a tener un return. Vamos a llamarle return 3 para saber qué es del FIBO de 3. Y va a llamar a un FIBO de 2 y entonces i va a valer 2. Vamos a tener una i que vale 1. ¿Sí? Para el return del FIBO de 3.
que va a llamar a FIBO de 2 y a FIBO de 1. Y para la I igual a 2, vamos a tener un return, se va a ejecutar FIBO de 2, nos va a hacer return, vamos a llamarle 2, ¿cierto? Se nos queda pendiente aquí algo que va a ejecutarse más algo. Y entonces, este de aquí va a ser, FIBO de 2 va a ser igual a la llamada cuando FIBO vale 1 y cuando FIBO vale 0. Veamos si ya completé todas las llamaditas. Quiero cambiar de color. No me permite cambiar color. Bueno, veamos. Inge, dale clic en el lápiz multicolor y ahí puede cambiar de colores. ¿Cuál es el lápiz multicolor? Ese es, el último, ese. Ahí otra vez clic, o sea, doble clic ahí y se abre una pestaña con colores. No la veo. Ahí se me abrió, yo lo hice ahorita. Le di doble clic al que está al lado del rojo. No me deja. Probablemente ya me deje. Eso, ahí ya me está dejando. Ya, a ver. Este no me dejaba, este sí. Ya. Este es el que quiero. Estaño amarillo. En amarillo tenemos el llamado FIBO de 4, que sería esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Y va a llamar aquí, es este llamado de aquí, el FIBO de 3. Y digamos que en esta parte de acá se va a colocar el llamado FIBO de 2. Y el FIBO de 4 estaría completo con eso. Pero FIBO de 3, que es este de aquí, va a tener el return con esto de aquí, que va a llamar al FIBO de 2 y va a llamar acá, bueno, que no se nota, al FIBO de 1, ¿sí? Y hemos solventado la parte amarilla, FIBO de 3, con su llamado a FIBO de 2 y a FIBO de 1. Y tenemos aquí un return 2, que sería este rojito de aquí, que era el que estábamos haciéndole. Este rojito de aquí es FIBO de 2. FIBO de 2 va a ser esto de aquí. Digamos, este return de aquí va con el FIBO de 2. ¿Ya? Solo esto. ¿Ya? Pero ese FIBO de 2 va a volver a llamar a un FIBO de 1, que sería este de aquí, y a un FIBO de 0, que sería este de aquí. ¿Ya? Nos fuimos con el rojito. FIBO de 3 y el FIBO de 2 está colocado. Tenemos aquí este verde, que está llamando a un FIBO de 2 que no hemos hecho todavía. Entonces, aquí nos falta un FIBO de 2, es cuando I vale 2 en verde. Tendríamos un return de 2, llamémosle, como para dar más, y va a llamar aún más. FIBO de 2 va a llamar a un I igual a 1, y con un I
igual a 0. Entonces la partecita verde estaría completa. No, no es el borrador, quiero este. Bien, regresamos a este verde. Este verde, que era el fibo de 2, este I2 es este de aquí. Que va a tener este return de aquí. Este llama a 2, fibo de 1, que va a responder esto de aquí cuando I vale 1. Y vamos a tener un fibo de 0, que sería este de aquí. ¿Ya? El verde está completo. El gris, cuando I vale 1. Este gris, que no está completo, debería estar llamando. En este I igual a 1. Un return de fibo de 1 más fibo de 0. Entonces llamamos a una I igual a 1 y una I igual a 0. Que sería la parte plumita. Este de aquí, este, era este o era celeste, este era el celeste. Este, que llamó fibo de 1, está acá, ¿cierto? El fibo de 1 va a ser este return de aquí. Pero en el programa no decía que cuando era 1 retornaba ahí mismo. Ajá, sí. Este de aquí aún no lo hemos hecho. Pero ese era fibo de 1, entonces fibo de 1 no se hacía la suma, solo retornaba 1 o no. Ya, a ver. Hagámosle. Ejecución, ¿ya? N vale 4 en el main, R se queda pendiente. Y aquí pongámosle, para que nos entendamos, el llamado a fibo de 4, como tú le pusiste. En fibo de 4, digamos que vamos a decir, I vale 4, y tenemos el return de fibo de 3 y fibo de 2. Llamamos aquí a un fibo de 3 y fibo de 2. En ese instante se tiene que crear un fibo de 3. Ponémosle son 4 para saber que está llamado desde el fibo de 4 a este fibo de 3. ¿Ya? Y entonces en este fibo de 3 la I vale 3. Fibo que viene desde el 4, pero es llamado un fibo de 2. ¿Cierto? El que se va a colocar en este parámetro de acá. De todo. Listo. Fibo de 4 tenemos el llamado al fibo de 3, que es esta parte de aquí. De 4 llamamos al 3. Y vale 3. Y tenemos el fibo de 4, que es esta parte de acá. Y aquí tenemos que I vale 2. ¿Ya? Cuando llamamos a este fibo de 3 y I vale 3, este también se descompone. Es decir, aquí se crea un llamado a un fibo que vamos a llamar de 4, 3. Y para decir que viene desde el 4, pero ya I se convirtió en 3. Y es un fibo de 2. Ahí, si seguimos el mismo esquema, aquí teníamos el return. Ese return nos llevaba a meter aquí desde el 4, 3, fibo de 2, y la ejecución del fibo viene desde el 4, 3, pero de
1. Y ahí sí ocurre lo que tú dices. Un ratito. Representarle de forma que no nos perdamos. Eso, de una vez ya se borró todo. Sí, en el tuyo a lo mejor tenemos un poquito más explicado. Fibo de 4, R pendiente y la I vale 4 y R se queda pendiente. Esto de pronto no me gustó mucho, pero llama a F. ¿Qué significaba esta F? Falso, que 4 no es mayor o igual que 1. Ya, entonces si es falso, llama fibo de 3 y vale 3. Y te metiste dentro de que si esto es falso, llamamos a fibo de 2. 2 es menor que 1, es falso. Y llama a fibo de 1. Esto es verdadero y retorna 1 más R. Y tenemos fibo de 0, es menor que 1, es verdadero. Retorna 1 más R. ¿Serán suficientes fibos? Nos perdemos un chancecito también por ahí. Pero sí, la idea es esa justamente. Cada vez que llamamos aquí tenemos dos métodos. El 4-3, el 4-2. Si hacemos el 3, tenemos el return de dos cosas, ¿no es cierto? Fibo del que viene del 4-3, pero llamando al 2. Fibo del 4-3, llamando al 1. Por acá tenemos que I vale 2 y también vamos a tener un return de algo más, algo adicional. Ese algo, un llamado al fibo desde el 4, 2, que sería fibo de 1, ¿no es cierto? Y un llamado también a un fibo desde el 4, 2, un fibo de 0. Evidentemente, fibo de 4, 1 nos pone dentro, igual a 1. Y aquí tenemos igual a 0. Esto retorna directo. Fibo de 0 es 1 y fibo de 1 también era 1, de acuerdo a nuestro algoritmo. Sí, retorna I, perdón. Fibo de 0 es 0 y fibo de 1 es 1. Por tanto, esto nos va a retornar fibo de 0. Aquí nos retorna 1 y aquí nos retorna 0. Y entonces esto se quita del stack y nos va a retornar. Esto ya puede retornar, se convierte en un 1, ¿cierto? Entonces, fibo de 2 también va a poder retornar, que esto se coloca acá, ¿cierto? Fibo de 2, esto que nos retorna 1 más 0, 1. Nos retorna 1 y se coloca acá y se quita esta partecita de aquí. Pero este de aquí, que era el fibo de 4 con el valor de 3, se convierte en un return que también se queda pendiente. Fibo de 4, 3 de 2. Entonces aquí ya se nos crea una variable igual a 2 para el llamado a fibo de 4, 3, 2. También se crea con i igual a 1 para el llamado del fibo 3,
2, pero con 1, ¿no es cierto? Y FIBO de 1 ya tiene respuesta directa. FIBO de 1 es 1, ¿cierto? Entonces se elimina todo esto. ¿Y esto dónde se va a colocar? Aquí. Y nos va a responder esta partecita de aquí. FIBO de 2 es igual al FIBO de 1 más el FIBO de 0, que es 0. Entonces, FIBO de 2 nos devuelve 1. Y ahora el FIBO de 4, 3 nos va a devolver. Esto también se quita. ¿Y que nos devuelve? Un 1. De forma que esto ya puede retornar, nos va a devolver un 2. Por aquí. Aquí se quita todo esto. Y entonces FIBO de 4 también ya nos puede responder. Y se va a quitar. Y al final aquí se va a asignar un 1. Bueno, el día viernes haremos, posiblemente les va a tener una recreación de cuál serían los cambios en la memoria para ejecutar FIBO de 4. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase. Te pongo, ¿cuál es tu apellido? Parra, Inge. Parra. Gracias por la participación. Nos vemos el día viernes. Hasta el viernes, Inge. Gracias, profe. El viernes, profe, Hasta el muchas gracias. viernes. Hasta luego, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el viernes.